Mesa Redonda. La presidenta Cristina Fernández reiteró que la recuperación de la petrolera YPF permitirá mejorar la calidad de vida del pueblo argentino. Las alarmas de conspiración fuera de las fronteras venezolanas están prendidas en el gobierno de Chávez. Una denuncia marcó lo que vendría después. La muerte de 2 periodistas en la ciudad de Chihuahua, al norte de México, levantó el repudio del gremio. Bueno, son adelantos algunos de los materiales que ustedes podrán ver a lo largo de nuestro programa de hoy. Antes de entrar en estos temas de nuestra región, pues vámonos a la sección La Noticia del Día, que hoy está centrada en Europa, porque ayer tuvieron lugar la primera vuelta de los comicios presidenciales en Francia. Hoy han estado pues todos los medios internacionales de comunicación hablando precisamente de esos resultados y del hecho que habrá una segunda vuelta electoral en ese país. El socialista François Hollande logra la victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Francia, alcanzando el 28,10% de los votos, según los datos oficiales difundidos por el Ministerio del Interior de la Nación. En su primera comparecencia pública tras el cierre de los colegios, el socialista renovó su intención de reorientar Europa y volver a colocarla en la senda del crecimiento y el empleo. Este es un acto de confianza en el proyecto que le presenté al pueblo francés. Es un proyecto para restaurar la justicia en nuestro país, para controlar las finanzas, para restaurar el crecimiento y el empleo, para reducir la deuda, para proteger a nuestra industria, para promover el valor de la República, para preparar el futuro y principalmente energizar la transición. Esto es lo que de manera constante y coherente he dicho a los franceses durante meses, y ellos respondieron esta noche al permitirme ser hoy el principal candidato a convertirse en el próximo presidente de la República. Por su parte, el presidente saliente Nicolás Sarkozy finalizó en segundo lugar en la primera vuelta de los comicios, alcanzando una horquilla de sufragios de 26,98% acorde a datos oficiales. Sarkozy hizo un llamado al candidato ganador a realizar una serie de debates antes de la segunda vuelta, pautada para el próximo 6 de mayo. Podemos ir a la segunda vuelta con confianza. Hago un llamado a todos los franceses que ponen el amor por su patria por encima de todas las consideraciones partidistas o de los intereses particulares. Que se unan y se unan a mí. ¡Viva la República! ¡Viva Francia! En tercer lugar, alcanzando 18,76% de los votos, se estableció la candidata Marine Le Pen, del Frente Nacional, quien se convirtió en la sorpresa de la noche, tras dejar a la ultraderecha a las puertas de la segunda vuelta presidencial, con una participación que nadie esperaba. La lucha de Francia acaba de comenzar. Queridos amigos franceses, nunca nada será lo mismo, ya que contra todo el sistema, frente a mentiras y encuestas falsas, juntos destrozamos el monopolio bipartidista de los bancos y las finanzas. Aproximadamente 34 millones de personas participaron en esta jornada electoral. De cara a la segunda vuelta, el izquierdista Jean-Luc Mélenchon y la ecologista Eva Joly hicieron un llamado a sus electores a apoyar al candidato liberal François Hollande. Bueno, así estaba reflejando las televisoras internacionales este resultado. Hoy, de hecho, pues las bolsas parisinas y el resto de las bolsas europeas cayeron como consecuencia de este resultado electoral, porque para muchos pudiera poner en crisis la llamada alianza franco-alemana, que está dominando en este momento a la Unión Europea y está asentando las pautas sobre qué hacer frente a la crisis. La llamada dupla Mercosur, la de Angela Merkel y Nicolás Sarkozy, que ha estado pues timoneando realmente en Europa la crisis, ya es la que ha estado pues imponiendo decisiones sobre gobiernos como los de Grecia, España e Italia en estos tiempos. Expectativa lo que pueda pasar en la segunda vuelta electoral en Francia, un resultado importante para toda Europa y al que están, por supuesto, al acecho todos los medios de comunicación y también todos los políticos en el viejo continente, donde, por cierto, las últimas declaraciones del primer ministro de Luxemburgo, quien a su vez era el jefe de la eurozona, ha renunciado a ese cargo que es el de los jefes de todas las economías de la eurozona, de los ministros de economía de la eurozona, ha dicho que Europa realmente no ha podido enfrentar bien la crisis
porque sus líderes políticos no están a la altura de las circunstancias, están bien lejos de los estadistas que ha tenido ese continente en otros momentos. Esta es nuestra noticia del día. Les propongo entonces entrar ya en el análisis de los temas latinoamericanos, nuestra región con sus decisiones y sus desafíos. 90 años después de su creación y a 20 años de su privatización a favor de la petrolera transnacional Repsol, la principal industria petrolera argentina, principal firma petrolera argentina, YPF, ha sido recientemente nacionalizada en buena parte de sus acciones por el gobierno que preside Cristina Fernández de Kirchner. Este gobierno ha tomado una decisión que muchos catalogan histórica en estos tiempos para la Argentina y que tiene connotaciones políticas y económicas importantes para ese país, pero también para Europa, donde, testimoniado por España, se ha armado una gran alaraca a partir de esta decisión del gobierno de Cristina. Le propongo ver par de materiales de lo que han reportado las televisoras internacionales en las últimas horas, la posición argentina, la posición española, y después poder hablar con nuestros analistas sobre este importante acontecimiento en nuestra región. La presidenta Cristina Fernández reiteró que la recuperación de la petrolera YPF permitirá mejorar la calidad de vida del pueblo argentino. Y por eso he tomado la decisión como presidenta de todos los argentinos, y también quiero agradecer, porque creo que es hora de que la Argentina inicie una etapa diferente, una etapa de grandeza, donde los que están en la oposición también apoyen, porque en realidad esto no es para este gobierno ni para los que hoy estamos aquí. Esto es para nuestros hijos, para nuestros nietos, para todas las generaciones, esto es para todos los sectores de la actividad económica y productiva. El ministro del Interior de Argentina, Florencio Randazzo, afirmó que el gobierno austral defiende los intereses nacionales y no los extranjeros. Nosotros gobernamos pensando en los argentinos, no en lo que piensa Estados Unidos, en lo que piensa España. La decisión de llevar adelante un proyecto que declara de utilidad pública la explotación de hidrocarburos, como así también es la expropiación del 51% de una empresa como es YPF Repsol, para nosotros está vinculado a un tema estratégico que es el desarrollo de un modelo productivo que se inició en el año 2003. El ministro de Asuntos Exteriores ha vuelto a criticar la expropiación de YPF a su llegada a Luxemburgo. Ha dicho que nadie cuestiona el derecho de Argentina a apostar por su soberanía energética, aunque él lo considera un error. Lo que se está discutiendo, ha dicho el ministro, es el hecho de que se ponga en marcha la expropiación de una empresa y no se quiere indemnizar a sus accionistas. De ahí que el ministro García Margallo haya emplazado a Argentina a llegar a un acuerdo con los accionistas o someterse al arbitraje de los tribunales de justicia internacional. De lo que se trata es de hacer reflexionar al gobierno argentino y en ningún caso adoptar medidas que pudiesen volverse en contra de la ciudadanía argentina. La amistad entre el pueblo español y el pueblo argentino está fuera de toda duda y fuera de las vicisitudes que puedan tener las relaciones entre los dos gobiernos. Pero así están reflejándose las posiciones de ambos gobiernos en las últimas jornadas a partir de esta importante decisión del gobierno argentino, una decisión que está ahora a aprobación del Congreso de la Nación, ya ha pasado por la vista del Senado y ahora continúa en otras instancias legislativas de ese país. Pero esta decisión tiene importantes antecedentes. Como decíamos, hace 90 años se creó Yacimientos Petroleros Argentinos y 20 años se cumplen ahora también de que se privatizara una de las más importantes empresas de ese país. ¿Cómo inscribir este acontecimiento, Luis, en esos antecedentes privatizadores que vivió América Latina y que tuvieron, pudiéramos decir, el sumum quizás en la Argentina de Carlos Menem? ¿Cómo explicar el entorno por el que ahora parte la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para nacionalizar una buena parte de las acciones de esta compañía? Bueno, muchas gracias, Randy, por haberme invitado a esta reflexión, ¿no?, sobre lo que está pasando en el continente y a los televidentes que
tienen sintonizada la mesa ahora. Mira, realmente todo este proceso que hoy se está tratando de revertir en mayor o menor intensidad, con mayor o menor profundidad en diferentes países de América Latina, incluyendo Argentina, tiene, por supuesto, sus raíces más profundas en las mal llamadas reformas neoliberales de los años 90. Bueno, antecedida por los programas de ajuste, reestructuración, impulsado por el consenso de Washington, etc. Y en aquellos años, Argentina, junto con otros países latinoamericanos, fue una víctima predilecta de aquella venta, de aquellas privatizaciones de importantes recursos y activos nacionales. Muchos de ellos vendidos y pignorados, como se dijo, a precio de ganga. O sea, era simplemente tratar de vender o venderle estas propiedades estatales, fruto del trabajo de generaciones de latinoamericanos, a empresas transnacionales de diferentes nacionalidades. Eso en Argentina fue bastante profundo, aquella desnacionalización de la economía argentina, particularmente durante el gobierno de Menem, o sea, Carlos Menem, que fue, por supuesto, el principal impulsor en Argentina de un grupo de acciones y medidas que la historia demostró que llevaron a ese país a una profunda crisis económica, política y social. Y dentro de las acciones tomadas por el gobierno de Menem estuvo la desnacionalización. Bueno, primero empezó realmente, según la historia, por algo que se llamó el Pacto de los Olivos, que fue un pacto hecho entre Alfonsín, aún siendo presidente, Raúl Alfonsín padre, ya desaparecido, y el gobierno de Carlos Menem, de transferirle a las provincias autonomía para tomar decisiones con relación a los recursos naturales que estaban distribuidos en el territorio argentino. O sea, que no hubiese para ese tipo de nacionalizaciones necesariamente una voluntad del Estado, del gobierno central. Y a partir de ahí empezó el desguace del Estado argentino. Yo recuerdo a Aerolíneas Argentinas, que era una extraordinaria línea aérea latinoamericana, y de pronto se vendió a Iberia a precio de ganga. A precio de ganga. Las cajas de ahorro en Argentina. Las cajas de ahorro, las telecomunicaciones, bueno, en el caso de yacimientos petrolíferos fiscales argentinos, el petróleo. O sea, fue un desmontaje brutal, salvaje, de todas las propiedades que venía el gobierno argentino, a pesar de todo lo que ya habían desnacionalizado, privatizado las dictaduras militares precedentes. O sea, fue... Y en ese caso, con lo cual Argentina comparte una historia parecida a muchos otros países también de América Latina, pues se ha creado en todo el continente, pero particularmente en Argentina, una tendencia que viene siendo muy marcada en los últimos años, particularmente en los primeros años de la década, de la primera década del siglo XXI, de que diferentes gobiernos, estados, procedan a través de diferentes medidas, repito, de diferentes profundidades, según el caso, a producir la recuperación de esos recursos naturales. En el caso que ahora se habla, incluso varios analistas argentinos plantean que es un buen comienzo, es un buen primer paso que ha dado el gobierno de Cristina, porque ni siquiera le está expropiando todo lo que tiene Repsol. O sea, solo le está comprando una parte, el 88% de las acciones que tiene Repsol, que todavía va a conservar acciones en este caso. Pero, repito, esa tendencia la podemos encontrar, la hemos visto por supuesto en Venezuela, fue uno de los países, de los gobiernos que empezó a marcar esa tendencia. Allí mismo en Argentina se dieron pasos iniciales con la recuperación del seguro social de varias de las cajas de ahorro, y después la recuperación de Aerolíneas Argentinas también, que estaba prácticamente en la quiebra. Se la había vendido a Iberia y estaba en la quiebra. En la quiebra más profunda. Lo cual, por supuesto, en el caso específico que tiene que ver con el tema de petróleo, energía, gas, como bien se decía en uno de los materiales que se va a comenzar la mesa, es un tema de naturaleza estratégica para todos los países. Primero por la crisis energética global, segundo por la alta factura que tienen que pagar estos países, incluso por el petróleo y los combustibles que salen y que son extraídos de sus propios territorios. Según los datos que se han estado circulando en estos días alrededor de este escándalo que se ha armado, Argentina tuvo que importar en el año 2011 más de 9.000 millones de dólares de combustible.
así, esa cifra. Una cifra extraordinaria. Lo cual surge además de un hecho que se ha denunciado en otros países. Recientemente incluso se produjo una denuncia muy fuerte en el caso de Petroperú. O sea, cómo a pesar de que se extrae a precio barato territorio, o sea, petróleo en este caso del territorio peruano, Perú le tiene que comprar a las empresas transnacionales que son propietarias de esos yacimientos, se lo tiene que pagar a precio del mercado mundial. O sea, no con una diferencial de precio de lo que se produce en su territorio, sino que se lo tiene que comprar a las empresas como en el mercado mundial, pero que da una diferencia de que producir un barril de petróleo sale a promedio 6, 7, 8 dólares, lo tiene que comprar a 115, 120, a la propia empresa transnacional que está sacando. En un recurso que es de su territorio. Que es de su territorio. Pero además también se está dando el caso de que esas privatizaciones, en muchos casos, lo que han implicado es una extracción acelerada de los recursos sin que haya inversiones para la búsqueda de nuevos yacimientos, de nuevas posibilidades en la mayoría de los países latinoamericanos. Bueno, ese es uno de las, en el caso de Repsol, eso es uno de los señalamientos principales, no todos, que hace el gobierno argentino. O sea, que Repsol ha incumplido contratos. Y hay datos que ya están circulando a partir de los propios datos de Repsol, de cómo Repsol ha recuperado y más que recuperado la inversión inicial que hizo en todo lo que tiene que ver en yacimientos petrolíferos fiscales. Pero que la mayor parte de esos, estimó en un 80% de las ganancias que ha obtenido, la ha reexportado, o sea, la ha sacado del territorio de Argentina y no se ha implicado esas ganancias en cantidades importantes a hacer reinversiones, lo cual ha marcado una tendencia decreciente de la producción petrolera de yacimientos fiscales argentinos. Y eso es una de las cosas que explica el hecho de que Argentina cada vez tenga que importar una mayor cantidad de petróleo con esta factura petrolera. Toda esta dinámica, Luis, en su opinión, está marcando entonces un regreso a las políticas de los años 70, quizás en América Latina, años 60, de un poco volver a darle fuerza al Estado como actor económico en el continente y recuperar sobre todo aquellas empresas, aquellas industrias, aquellos sectores que son decisivos en las economías nacionales. Bueno, podríamos decir que en líneas generales hay una tendencia en ese orden, o sea, recuperar el papel del Estado, lo que tiene que ver con la economía en su conjunto, con el manejo de la economía, con la regularización de la economía, todo ese desguace que se produjo en la etapa del consenso de Washington de los 90, que minimizó el papel del Estado, que incluso trató de sacar permanentemente al Estado bajo el criterio de que el Estado era ineficiente, que el Estado no podía ser inversionista, no podía ser un Estado empresario, o sea, todo aquello que se manejó como pretexto y argumento para mostrar además supuestamente las bondades del mercado para resolver estos problemas. Cosa que se ha visto, ponías el caso de la línea aérea argentina, privatizada y después terminó siendo totalmente una línea aérea ineficiente, pero lo mismo pasó con otras muchas líneas aéreas latinoamericanas que fueron privatizadas porque iba a ser más eficiente que la operación del Estado y terminaron en quiebra. ¿Viasa? En Venezuela. La propia línea aérea brasileña, la Varig, o sea, en el caso de LAN, la línea aérea, de la línea aérea argentina. O sea, entonces, estamos en un momento de una reflexión crítica con relación a todo eso, repito, con mayor o menor profundidad. Por eso, incluso en los propios analistas argentinos, por supuesto no todos, de eso seguramente se va a hablar, y los propios políticos argentinos están planteando que esto es un primer paso que debiera incluso ser profundizado a ir a un mayor control de este y otros recursos estratégicos que tiene Argentina y que fueron privatizados y todavía siguen en manos privadas en este momento. Pero sí hay una tendencia en toda América Latina marcada en unos países más que en otros de recuperar el papel del Estado, sobre todo en el manejo de recursos estratégicos para, como decía la propia presidenta Cristina, ¿no?, en el material que se pasó, pensando en el futuro, pensando en nuestros hijos, pensando en los nietos, pensando además en los grandes desafíos que tiene la humanidad, uno de los cuales es precisamente la crisis energética, con todo lo que eso conlleva.
Sí, por ahí está el antecedente, por ahí está la historia y también, por supuesto, las motivaciones detrás de esta decisión importantísima en Argentina y que ha provocado grandes debates al interior del país, también con los europeos. De eso nos estarán hablando en breve Marina y Nidia. Les pido también pues opiniones sobre este tema. Estamos intentando hacer comunicación con el destacado politólogo argentino Atilio Borón, quien ha estado siguiendo muy de cerca el tema, y ver si podemos tener también sus apreciaciones, pero les propongo recordar un poco qué es la Argentina, esa hermana nación que hoy está en el centro de las noticias de nuestro continente. Su nombre oficial es República Argentina. Se ubica en el extremo sur del continente, rodeada por 5 países vecinos: Chile al oeste, Bolivia, Brasil y Paraguay al norte o noreste y Uruguay al este. Compuesta por 23 provincias y una ciudad autónoma, Argentina es el segundo país más grande de América Latina, con una extensión de 2.780.400 kilómetros cuadrados, y en esa categoría a escala mundial ocupa el 8º lugar. Su capital es Buenos Aires y posee una población cercana a los 40 millones de habitantes, con índices de desarrollo humano, renta per cápita y calidad de vida entre los más altos de la región. Su nombre proviene de la palabra argentum, que significa en latín plata. Según los historiadores, se asocia a la leyenda de la Sierra de la Plata, famosa entre los primeros exploradores españoles y portugueses. La composición étnica, además de los indígenas nativos, se enriquece con un gran número de inmigrantes europeos y judíos. La economía argentina se beneficia de abundantes recursos naturales, una población bien calificada, excelentes tierras, así como una importante base industrial. La agricultura y la ganadería están entre los principales ejes de la economía argentina, con peso importante en las importaciones. En el caso del petróleo y el gas, los abundantes yacimientos le han permitido al país desarrollar una fuerte industria petroquímica. Entre otros sectores están el turismo, la minería, la industria manufacturera y la construcción. Bueno, Argentina, una nación importantísima en este continente, con una historia, una tradición, y ahora también marcando las noticias a partir de esta decisión del gobierno de Cristina Fernández y el debate que se está dando al interior de ese país. Un debate caldeado, un debate que tiene pues importantes elementos. Hoy mismo pues estaba viendo un editorial, un trabajo ayer del diario Clarín de Argentina, ya sabemos a quién responde este grupo mediático, que señalaba la decisión de Cristina Fernández y la titulaba "Un arrebato que esconde problemas". Así trata de titular el Clarín esta situación que se está viviendo en Argentina. ¿Cómo está el debate de Marina en ese país? ¿Qué plantean las fuerzas políticas? ¿Qué dice la población sobre esta decisión del gobierno argentino? Bueno, como tú ya has adelantado, Clarín es uno de los que está liderando la campaña mediática en contra de la privatización, de la recuperación de la mayoría de las acciones de yacimientos petrolíferos fiscales de Argentina, de YPF, y bueno, incluso brindando los argumentos de lo que se quieren hacer algunos países para pedir cuentas a Argentina. Efectivamente ha habido un debate, pero yo pienso, bueno, lo que se percibe de los análisis, de los reportes de la prensa, es básicamente un apoyo generalizado, diría yo, tanto a nivel político como a nivel de la ciudadanía, aunque con sus particularidades que comentaré después, a esta medida que efectivamente es una medida estratégica, en tanto recupera parte de un rubro fundamental como lo es el petróleo, que como decía Luis, está haciendo justicia, por otra parte, a un país que siendo productor se ha convertido en importador, por lo cual también es una necesidad imperiosa en la práctica para la sobrevivencia del país. Es lo que la presidenta ha catalogado como una medida de interés nacional, que es una categoría también que tiene esa decisión y que también tiene sus consecuencias en el plano jurídico a la hora de
de lidiar con las empresas afectadas. Yo creo, Hernández, que no pasa de vista para el pueblo argentino en general que se trata justamente de esto, de seguir avanzando. Para algunos, por ejemplo, esta decisión va a definir ya definitivamente, a la redundancia, quienes acompañan a Cristina Fernández en este modelo que sigue el camino trazado por Kirchner, nacionalista, de recuperación efectivamente del papel del Estado, de recuperación de la dignidad del país, y quienes siguen apostando al modelo neoliberal. En ese sentido se han manifestado no solamente en el plano mediático Clarín, por ejemplo, sino además, digamos, el gobernador de Buenos Aires, Mauricio Macri, con su partido Propuesta Republicana, que no solamente ha criticado y ha tratado también de manipular esta medida, sino que ha anunciado que votará en contra de esta propuesta cuando sea sometida al Pleno del Senado y después al Pleno de la Cámara, y también la coalición cívica. Incluso un partido opositor como la Unión Cívica Radical, la UCR, está apoyando a Cristina Fernández en este empeño, y a su partido en este empeño. El partido de Alfonsín, el que creó, cuyo líder. Exactamente, el primer partido después de la dictadura militar, cuyo mandato no fue el de un gobierno tan progresista, con la mira además latinoamericanista que tiene pero que en definitiva entiende la situación de que se trata, que reitero, en mi opinión, es estratégica y es práctica. Es decir, hay un problema de modelo, de mirar hacia adelante, hay un problema de recuperar la soberanía del país, recuperando el petróleo, pero también de sobrevivencia, porque no puede seguir gastando, como dijo Luis, 10 mil millones de dólares cada año en petróleo, un país que es productor de petróleo. Y sin duda las posiciones que han adoptado tanto los grupos mediáticos opositores como el gobernador Mauricio Macri, que ya se sabe que es uno de los líderes más visibles de esa oposición al proyecto de Cristina Fernández, ha sido prácticamente de alinearse a las posiciones foráneas que le han estado exigiendo dando los argumentos. En este caso Argentina, ¿no? Así es, están dando los argumentos, están diciendo que se van a retrotraer las inversiones en el país. Lo cierto, yo pienso, es que a cualquier precio que costara, si es que lo cuesta, indudablemente, te repito, es una acción que no solamente vale la pena, sino que hacía mucha falta. Por ejemplo, la falta de inversiones por parte de Repsol en YPF. El gobernador de la provincia de Neuquén decía hace unos días que hacía 3 años que no se perforaba un pozo nuevo. El consumo ha crecido un 38% y la producción de petróleo no ha crecido nada. El gas, que también entra en esta recuperación, ha ascendido el consumo en un 25%, decían estos días en una publicación argentina, y sin embargo la producción solo ha subido un 2,3%. Así realmente el país no puede vivir. Yo me acordaba en estos días de los momentos en que el presidente Néstor Kirchner estaba de manos atadas con apagones, ¿te acuerdas? Porque los servicios de electricidad que estaban en manos de la Shell había subido el costo del servicio, pero además no hacía inversiones, y fue la Venezuela generosa la que le tendió la mano a Kirchner, Néstor, para que saliera de aquel atolladero, un país productor de petróleo con apagones. Y esto no es similar, pero un poco nos da la idea de qué manera han quedado estos gobiernos de manos atadas, cuando el Estado, como se había contado anteriormente, ha sido realmente puesto en manos extranjeras, y un presidente está maniatado, está inerme, porque no tiene hilos que mover, y la presidenta Cristina está retomando esos hilos. A mí me resulta muy interesante que ya, por ejemplo, esta comisión que está liderando lo que se llama técnicamente en Argentina la intervención en YPF, ya está anunciando medidas importantísimas que van a dar fruto rápido. Hay un comunicado que dio a conocer YPF hace algunas horas, y está hablando ya, por ejemplo, de aumentar la refinanciación en un 5% de diésel disponible para las centrales térmicas, lo que hará que aumenten en 60.000 toneladas más el diésel.
y esto va a proveer al país un ahorro de 21 millones de dólares por mes. Esto es un ejemplo de lo que se puede hacer, de lo que hay que hacer, de lo que el país está en capacidad de hacer y que no estaba haciendo Repsol. Yo creo que esto explica realmente la trascendencia de esta medida, la importancia y por qué hoy, como no sé si ya lo dije, creo que no, el 62% de los argentinos, según las encuestas, está apoyando esta medida a nivel general, pero en las provincias el 66%, y un promedio de 4 de cada 10 argentinos no solamente la estima buena, sino muy buena, aplaude la medida. Es decir, a pesar de que se ha generado realmente este contrapunteo, este dilema de que hay quienes quieren sacarle partido político y ocultar los suyos, sus problemas, porque quien dice que Macri lo que está es escandalizando con esto porque aumentó el precio del pasaje en el subterráneo, en el metro, y después desapareció de escena, lo comentaba hoy una publicación del País. A pesar de ello, yo creo que el acompañamiento es mayor, es sustentable, y todos estiman que cuando el día 3 se vote en la Cámara definitivamente esta decisión va a tener por lo menos un piso de 200, es decir, se cuentan de 200 votos en adelante, por lo cual hoy emisoras como La Voz están hablando de que está allanado el camino, así dicen los argentinos, para la aprobación oficial ya en el Congreso de esta medida. Una medida que tiene un carácter estratégico, un carácter nacional y que se emparenta también con otra causa que tiene Argentina, que es la de las Malvinas. Hoy mismo estaba leyendo que una empresa británica que está explorando en las Malvinas está hablando de yacimientos de petróleo y de gas que han encontrado y que ya tienen identificados allí en las Malvinas, y es un tema que sin duda es de relieve para la Argentina. Por eso también se ha convertido en una batalla nacional esta que se está dando por la recuperación del petróleo argentino. Una batalla, Nidia, que ha tenido opositores, por supuesto, en primer lugar los defensores a ultranza del mercado de las privatizaciones, y por el otro los estados europeos que han asumido como bandera anti-argentina un poco esta decisión de Cristina Fernández. El mismo el gobierno español, estaba leyendo las noticias, pues había propuesto a la Unión Europea que siga sus negociaciones comerciales con Mercosur sin Argentina, que elimine a Argentina de esas negociaciones a partir de esta decisión que ha tomado de renacionalizar parte de las acciones de su petrolera. ¿Cómo valoras esas andanzas europeas? ¿Cuáles son las posiciones que se están manifestando que pudiera pasar? Y de hecho, ¿qué medidas ya han ido adoptando España y Europa frente a la Argentina? Sí, Randy, detrás de todo esto, indiscutiblemente están los intentos de las viejas potencias coloniales, por supuesto, y de los grandes intereses económicos que hoy controlan la inmensa mayoría de los estados europeos y de los estados capitalistas, detener, o sea, poner un alto en esta política de los países, sobre todo de las naciones del tercer mundo, de recuperar en función de sus propios intereses los recursos naturales, los cuantiosos recursos naturales que tienen países como Argentina. Marina y Luis hablaban de que Argentina tuvo que robar casi 10.000 millones de dólares para comprar petróleo, hidrocarburos en todas sus manifestaciones. Sin embargo, hasta en el momento del que hablaba Luis, de la privatización, de esa ola privatizadora que se dio en América Latina y sobre todo en la Argentina de la mano de Menem, hay que decir que Argentina era de los pocos países en el mundo que podía autoabastecerse de energía y de alimentos. Es un país que no necesitaba de nadie para poder resolver sus propias necesidades, y hoy es todo lo contrario. Tiene que robar esos miles de millones de dólares y dejar de ponérselo a inversiones, a infraestructura, es decir, a otros rubros para el desarrollo del país. Yo creo que detrás de toda esta daraca, que por supuesto, y lo comentábamos con Luis cuando comenzó la mesa, España ha reaccionado con una virulencia tal como si la expropiación de este % de las acciones de Repsol constituyeran es decir, la eliminación de un pedazo de terreno de la propia tierra de España. No por casualidad, un académico de Sevilla, del cual Atilio Borón, en un comentario respecto a todo esto de
la nacionalización, de la expropiación de estas acciones de Repsol por parte de Argentina, hace mención, este académico de Sevilla dice que confundir los intereses de España con los intereses de Repsol es sencillamente un insulto a la inteligencia de los españoles. Y es un insulto a la inteligencia de los españoles porque está comprobado que Repsol no es española ni por la cuantía, ni por el monto de es decir, del capital del cual que contiene Repsol, ni mucho menos por la estrategia empresarial que persigue Repsol. Es decir, que hay cosas que no tienen nada que ver con todo esto y que sí tienen que ver con este llamado, este precedente que quiere imponer España y a su vez la Unión Europea con países que como Argentina están recuperando sus recursos naturales. Se hace la cruzada nacionalista del gobierno español, viene en un momento en el que está cuestionado por los recortes inmensos a la educación, los recortes inmensos también a la salud, a los otros sectores sociales que han implicado huelgas generales y salida de los trabajadores incluso a las calles. Yo pienso que Mariano Rajoy está capitalizando este tema de Repsol para cubrir esta situación de verdad de un movimiento social de reacción contra las primeras medidas de sus primeros 100 días, que han sido brutales, han sido medidas de shock las que se le han impuesto por parte del gobierno del PP, que no es otra cosa que un gobierno de los empresarios españoles, para hablarlo con propiedad, y que utiliza ahora esto para tirar una cortina de humo contra, es decir, para tapar la propia situación que tiene España. Pero, por ejemplo, las medidas. España acaba de anunciar que va a limitar la compra argentina de biodiesel. Hay que recordar que Argentina es uno de los principales países del mundo que produce y que vende biodiesel. España el año pasado solamente le compró 926 millones. Incluso lo recibe Argentina en menos, es decir, a menos costo que otro de los países que lo puedan vender. Sin embargo, España se está autoflagelando, es decir, está yendo para agredir a Argentina, está yendo contra sus propios intereses para no comprarle biodiesel. Mariano Rajoy está planteando, es decir, el gobierno argentino está planteando a la Unión Europea tomar acciones legales contra todas aquellas empresas que puedan a partir de ahora ir a invertir en YPF a partir de esta expropiación. Está mandando que la Unión Europea se plantee ante una querella contra el gobierno argentino ante la Organización Mundial de Comercio. Y Rajoy fue en un viaje a México y a Colombia con el objetivo de interceder, es decir, que Colombia y México apoyen a España, sobre todo México, que en este momento es secretario pro tempore del grupo de G20, para que interceda a favor de Repsol. Por supuesto, México tiene Pemex, es uno de los capitales extranjeros que forman parte de Argentina. Por supuesto, tú hablabas cuando empezó de el interés del gobierno español de negociar individualmente y dejar fuera a Argentina del Mercosur. ¿Cuál es el objetivo? Debilitar el proceso integrador que también tiene lugar en América Latina, y utilizan este tema de Repsol para ir dividiendo todas estas, es decir, lo que se ha conseguido y lo que se ha logrado en América Latina, más allá de los intereses políticos e ideológicos de los gobiernos que hoy dirigen la región. Pero tras eso está el planteamiento del presidente venezolano Hugo Chávez de ofrecer la experiencia de PDVSA para redirigir las acciones y la nueva capitalización, podemos decir, de YPF, y también los argentinos han salido de inmediato hacia Brasil, que tiene una poderosa industria petrolera encabezada por Petrobras, para también poder llegar a acuerdos, buscar nuevas maneras en el contexto latinoamericano de encaminar su industria petrolera en estas circunstancias. Como habíamos dicho, estábamos haciendo gestiones y ya tenemos en la línea telefónica al politólogo argentino Atilio Borón,
quien ha estado siguiendo de cerca los acontecimientos, ha escrito varios artículos de opinión en las últimas horas sobre este tema y por supuesto que queremos escuchar sus apreciaciones sobre este importante asunto para la nación argentina. Sí, esta vez el contacto telefónico es en Buenos Aires con Atilio Borón, destacado politólogo y sociólogo argentino. Atilio, la semana pasada estuvo marcada por el anuncio del gobierno de Argentina de nacionalizar la compañía YPF perteneciente al grupo petrolero español Repsol. ¿Qué consideraciones tiene usted sobre el gesto de la Casa Rosada y las reacciones que ha tenido? Bueno, mire, en primer lugar diríamos que es un acto que tiene que ver con una reivindicación soberana de recursos estratégicos y que eso ha sido motivado por el incumplimiento de las cláusulas contractuales firmadas en el convenio de privatización. O sea, esto fue la historia final, el capítulo final de una larga historia en donde el gobierno argentino venía exigiendo el cumplimiento de los propósitos mediante los cuales se había efectuado la privatización y que exigían que hubiera por parte de las empresas que se privatizaban, en este caso YPF, ¿verdad?, una búsqueda de nuevas reservas, una mejoría en los coeficientes tecnológicos para garantizar la mayor productividad de los yacimientos ya descubiertos, una política de desarrollo del personal técnico a cargo de la empresa para que pudiéramos contar con una planta de personas con la jerarquía suficiente para manejar estos asuntos, y nada de eso se hizo. De manera tal que está fuera de discusión que el gobierno argentino hizo uso de los derechos soberanos que tiene sobre el petróleo al expropiar el paquete mayoritario de acciones en manos de Repsol. Esto evidentemente originó una muy airada protesta del gobierno español en los días inmediatamente sucesivos, pero no así a medida que fue pasando el tiempo, porque yo creo que por parte del gobierno español se fueron dando cuenta de que en realidad la empresa había incumplido con numerosas cláusulas contractuales y que realmente no tenía mucho sentido ejercer una defensa tan encendida como la que iniciaron en aquel momento, al punto tal que fíjese usted que España trató de lograr que la Asamblea Conjunta que se reunía en Washington del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional emitieran una declaración sancionando a la Argentina y respaldando la posición española, y nada de eso ocurrió. Sencillamente el asunto fue ignorado y lo único que consiguieron en términos de apoyo internacional es una declaración del Parlamento Europeo, una promesa de que los gobiernos van a restringir algunas importaciones procedentes de Argentina, pero todo eso también se ha ido diluyendo, porque a medida que pasó el tiempo, en una semana, muchos gobiernos que al principio estaban muy a favor de la tesitura del gobierno español se fueron dando cuenta de que la defensa de Repsol era absolutamente imposible debido a las numerosas violaciones contractuales en que había incurrido la empresa. De forma tal que hoy la situación está mucho más abierta, mucho más encaminada a establecer un acuerdo en cuanto al monto de la indemnización, pero sabe que hay una cosa muy interesante, que es que la empresa había ocultado algunos antecedentes contables muy importantes. Por ejemplo, cuando la intervención se hace cargo de la empresa, se encuentra con que ésta había incurrido en un endeudamiento cercano a los 9.000 millones de dólares, una cifra realmente extraordinaria y que no puede comprenderse porque al mismo tiempo que la empresa se endeudaba, remesaba miles de millones de dólares por año en concepto de utilidades. O sea que hubo un propósito muy claro, fraudulento, de vaciar la empresa, es decir, remitir las utilidades y endeudarla para que en el momento en que tarde o temprano el gobierno argentino la recuperara, cosa que ellos esperaban porque sabían que habían cometido un incumplimiento muy severo del contrato, dejarle ahí un pasivo fenomenal, con lo cual tendrá que lidiar ahora el gobierno argentino, de manera que esta va a ser una muy larga historia que recién está en sus primeros comienzos. Agradecemos a usted, Atilio Borón, sus comentarios que siempre enriquecen nuestra mesa redonda. Que pase buenas noches.
Chao.